Muy buenas tardes, estudiantes de licenciatura Finanza y Banca que comparten conmigo especialmente la asignatura de investigación aplicada. Ya los profesores de opinión hoy, miércoles 14 de octubre, ahora en la mañana para hacer un comentario sobre los temas de crédito bancario, préstamos bancarios. Yo hago como se hace en clases presenciales, que leemos una noticia y la comentamos. Ahora no, ahora como las condiciones han cambiado, tengo la intención de aportarles a ustedes lo que el tiempo me dé para convertirlos a ustedes en unos profesionales competitivos que se atrevan a estudiar las cosas buenas de la vida del sistema financiero, es decir, a trabajo de bien pago, bien remunerado. Y muchas veces no hay tiempo para hacer esto de otras formas. Yo quiero plantearle algunas cosas. Vamos a ver la distribución de préstamos, créditos del Centro Bancario Internacional. Vamos a ver casos de Sudamérica, que es una de las zonas más importantes de que el Centro Bancario atiende desde el punto de vista del financiamiento de eh, de actividades económicas y financieras para que nosotros lo veamos. Pero simplemente voy a plantear algunas cosas de que cuando vamos a hacer estos análisis que ustedes van a ir aprendiendo, ojalá que podamos seguir y seguir trabajando en esto y hacer un equipo de investigación de carácter más permanente, es decir, hacer escuela. Esto le voy a plantear que voy a plantearle que hay tres acuerdos relacionados con el financiamiento. Le voy a plantear tres por encima para que nosotros nos vayamos relacionando con ellos. Le planteo que cuando ustedes sean analistas de riesgo país o sean unos ejecutivos, que van a tener que usar todos los acuerdos y ver cuál se ajusta a la situación que ustedes están viendo. Este es el acuerdo de riesgo país, el acuerdo 7 de 2019, o sea, del año pasado. Tiene que ver con las normas internacionales de contabilidad. Sin embargo, desde el punto de vista económico también, nosotros vemos los aspectos macroeconómicos para ver el riesgo país, digamos cómo está el crecimiento de la economía de ese país. Y cuando decimos el crecimiento de la economía, es el conjunto de la economía, también los sectores de la economía, primario, secundario, terciario, y también las actividades donde el banco tiene los préstamos o los créditos. Por ejemplo, si está en el sector de la industria manufacturera, si está en la industria alimentaria en particular, si está en minas y canteras o suministro de electricidad, gas y agua y está financiando paneles solares. Va a depender también que se le dé seguimiento a cada una de estas actividades. Las finanzas públicas, porque esto genera un movimiento económico importante en los países, y cómo está la estabilidad social. Este es un acuerdo importante, pero también para nosotros es importante comentarles a ustedes que, por ejemplo, el acuerdo 4 del 2013, que habla sobre riesgo de crédito, que es importante que ustedes lo vean en su momento de supervisión bancaria, lo van a ver los acuerdos. Sin embargo, ahora como para que vayamos tratando de entender un poco mejor en qué es necesario en la investigación aplicada cuando ustedes estén en una posición similar, pero que desde ahora hay que darle los fundamentos. Los créditos normales son los que tienen de 1 a 30 días de atraso. Se considera normal de 1 a 30 días de atraso. Los préstamos con mención especial son los que tienen de 31 a 90 días de atraso. Ya ahí comienza a haber algún tipo de inconveniente. Los préstamos subnormales, que ya aquí estamos comenzando a ver préstamos que ya comienzan a tener, digamos, problemas, son de 91 a 180 días. 91 días son 3 meses, 180 días son 6 meses de atraso. Ya comienzan a tener problemas. Y los préstamos dudosos son de 181 a 270. Y los préstamos recuperables son los que ya casi tienen el año de 270 días y más. Y para nosotros es importante, por ejemplo, plantearle también que cuando nosotros vamos a analizar el tema de la concentración de riesgos a grupos económicos y partes relacionadas al acuerdo 6-2009, entonces estos acuerdos son importantes que los tengamos en cuenta, porque a veces podríamos verlo de otra manera. Hay varias formas de verlo, pero esto para un estudiante es importante que lo veamos
y que en los tiempos de ocio o en tiempos libres podamos comenzar a mirar esos acuerdos para ir fundamentando nuestra carrera y poniendo la base sólida para el futuro, que sea mucho más beneficioso y que tenga mejores rendimientos laborales y económicos que a usted le interese. Aunque le interese a uno solo, yo estoy satisfecho. Pero sí me gustaría que sigamos haciéndolo desde el punto de vista de que lo hagamos con periodicidad para darle continuidad a estos temas, aunque sea a uno de estos temas de Centroamérica y de Sudamérica. Y veamos que en el tema de Sudamérica, los préstamos, el saldo de los préstamos ha venido disminuyendo de 9.833 millones en el cuarto trimestre de 2019 al último trimestre, al segundo trimestre del 2020, que es la última cifra disponible en la Superintendencia de Bancos, 8.825 millones. Estamos hablando de casi 1.000 millones de dólares, que ahora más adelante lo vamos a ver en profundidad. Ahora lo que queremos ver es cuáles son los destinos principales donde están los saldos de los créditos del Centro Bancario Internacional de Panamá. Recordándoles que cuando hablamos del Centro Bancario Internacional de Panamá hablamos de Banco de Licencia General y Banco de Licencia Internacional. Es decir, los bancos de licencia general pueden hacer operaciones dentro del país y fuera de él. Nosotros vamos a ver la parte de afuera y más la banca internacional, que todas sus operaciones son fuera del país. Y después al final vamos a mirar cuáles son por lo menos los 10 principales bancos que son los responsables en términos generales de esta situación. El principal destino de los saldos de los préstamos del centro bancario son el Perú, la República del Perú. Están por encima de los, comenzó con 3.648 millones de dólares y ha venido disminuyendo hasta 2.600 millones, algo más de 1.000 millones de dólares han venido reportando los saldos en la banca, la gerencia de los bancos. El segundo destino fue Colombia. Colombia fue el segundo destino hasta el tercer trimestre del 2019. A partir del cuarto trimestre del 2019 es el principal destino de los saldos. Los saldos están ubicados en Colombia. Y el tercero es Ecuador. Y Ecuador se mantiene de tercero durante todo el periodo de análisis, desde el cuarto trimestre del 2018 al segundo trimestre del 2019. La cuarta posición va variando, es una posición inestable que la tiene Argentina en el cuarto del 2019 y el primero del 2020, pero que este cuarto disminuye para Brasil en el 2020 se posiciona en la cuarta posición Brasil. En la quinta posición, de los principales, tenemos a Chile, Brasil, y después cambió a cuarto, disminuyó a cuarta posición. En la quinta posición tenemos a Brasil durante los primeros trimestres y los últimos cuartos trimestres. La sexta posición la ocupa Chile durante los dos primeros trimestres analizados, cuarto del 2018 y primero del 2019. En adelante, durante 3 trimestres, se posiciona en la cuarta posición. Y en las dos últimas del 2020 vuelve al quinto lugar. Entonces, estos son los principales países donde se encuentran los saldos. Entonces, nosotros tenemos que ver, si estuviésemos viendo el riesgo país, también tendríamos que ver cuál es la situación macroeconómica. Y nosotros, así como lo vimos en Centroamérica, ver las posiciones, las cuartas posiciones en la situación de la macroeconomía, cómo está el crecimiento económico, incluso cómo está la inflación. Y estos elementos son los que nos hacen, poco a poco nos van a hacer profesionales. Sin embargo, yo también quiero que veamos en estos 4 trimestres cómo fue la situación. Nosotros podemos en el cuarto trimestre, ya viéndolo a nivel de porcentaje, el cuarto trimestre del 2018, el cuarto trimestre del 2019, todos los saldos de los préstamos en América del Sur disminuyeron un 0.07%. 7%. En América del Sur, en Argentina disminuyeron al 5%, en Bolivia al 4%, en Brasil disminuyeron al 27%, en Chile en 2.29%, en Colombia 0.05%, en Ecuador 0.13%,
en Paraguay, 0.02%, en Perú, 0.29%. Es decir, casi todos los países tuvieron una leve disminución en esos trimestres, cuarto del 2019, cuarto del 2018. Cuando lo vemos el primer trimestre del 2019, el primer trimestre del 2020, que nos estamos acercando a la coyuntura actual, vemos que hay una disminución en América del Sur de 8.6%, pero que Argentina, el principal país, disminuye los saldos en 49%. Es decir, la banca comienza a retirar el dinero porque hay una evidente disminución o recogida del dinero, porque Argentina se va convirtiendo en un país de mayor riesgo por la situación política y económica del país, que es lo que le planteo que tenemos que darle seguimiento. En Bolivia aumenta el 99%, en Brasil 30% en este trimestre, en Chile en 122%, pero en Colombia disminuye al 9.1% y en Ecuador aumenta el 10%, aunque mantiene la tercera posición en importancia de los saldos. En Paraguay menos 4.9%, Perú 27.6%, Uruguay 71.2% y Venezuela 57.2%. Entonces, nosotros tenemos comportamientos diferenciados cuando lo hacemos de análisis trimestral, no solo el análisis global. Ya vimos cuarto del 2018, cuarto del 2019. Ahora vemos primero del 2019, primero del 2020. Y cuando vemos el segundo del 2020, segundo del 2019, vemos una disminución de los saldos en 10%. Entonces nosotros como analistas de los bancos, ¿cómo lo veríamos? Eso es lo que tenemos que ir viendo como estudiantes, como nosotros nos corresponde hacer estos análisis. Menos 10% en Argentina, ahora menos 32%, Brasil sube a 31%, Chile a 69% y Chile a 69%. Y esto nos va dando la tónica de qué situación ha pasado, qué está pasando con la banca, que cuando nosotros que hemos hecho análisis de los estados financieros del Centro Bancario Internacional, no solo del estado de resultados, sino del balance de situación, hemos visto cómo va aumentando la liquidez. La liquidez aumenta porque la gerencia de los bancos comienza a recoger lo que se puede. Y volvemos al comentario del día lunes. El día lunes. En ese comentario nosotros lo que planteábamos es que esa liquidez es por el riesgo que siente la administración de los bancos y comienzan a recoger dinero. Entonces, estamos en un centro bancario que está lleno de liquidez, pero que los proyectos que pueda haber, todavía no hay decisión sobre si ubicar el dinero en ellos o mejor dejarlo para evitar los riesgos y esperar que el comportamiento de la economía diga cuando hay seguridad o mayor seguridad para aplicar el dinero. Entonces, esto realmente lo debería plantearle en el tema de Sudamérica. Algo para ustedes, Edwin Quiñón, desde la Facultad de Economía.